Tu primer libro de Samuel, capítulo 4, vamos a leer, vamos a tratar de resumir. Dice: un día los israelitas salieron a pelear contra los filisteos y acamparon en Ebenezer. Los filisteos por su parte acamparon en Afec y se organizaron para la batalla. Comenzó el combate y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Cuando el resto del ejército israelita regresó al campamento, los jefes del pueblo se preguntaron: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto, así Dios nos salvará de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de Silo el cofre del pacto, donde el Dios Todopoderoso reina entre los querubines. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, venían acompañándolo. Cuando el cofre del pacto llegó al campamento israelita, todo el pueblo gritó tan fuerte que hasta la tierra tembló. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿por qué hacen tanto escándalo estos israelitas? Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas habían traído el cofre del pacto de Dios a su campamento, les dio mucho miedo y algunos decían: estamos perdidos. Dios ha llegado al campamento israelita. Esto nunca nos había pasado. Nadie podrá salvarnos de ese Dios tan poderoso. Es el Dios que destruyó en el desierto a los egipcios con toda clase de terribles castigos. Y otros gritaban: filisteos, no se desanimen, sean valientes, de lo contrario los israelitas dejarán de servirnos y nosotros pasaremos a ser sus esclavos. Peleen como hombres. Los filisteos pelearon contra los israelitas ya una segunda vez y los derrotaron. La matanza fue muy grande, pues mataron a 30,000 soldados israelitas y el resto del ejército huyó a sus casas. Además, los filisteos capturaron el cofre del pacto de Dios y mataron a Ofni y Finés, hijos de Elí. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre su cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Elí era un hombre anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en la silla junto al camino, esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando oyó el griterío, preguntó: ¿por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre dijo: logré escapar del campo de batalla y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío?, le preguntó Elí. Y el hombre le contestó: los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos, Ofni y Finés, también murieron. Cuando Elí ya era anciano y muy pesado, como Elí era muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas y cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder en Israel 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada y a punto de tener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Finés, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir dolores fuertes. Tuvo su bebé. Eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendieron le dijeron: anímate, tuviste a tu niño. Ella no le respondió ni le hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerse a su hijo, a ponerle el nombre Icabod, y alcanzó a decir: Israel ha perdido el cofre, Dios nos ha abandonado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle, hermano, en esta mañana sobre el cambio de los tiempos. El cambio de los tiempos. Yo creo que siempre se producen cambios en nuestro entorno
social, político, espiritual, de todo tipo. Y hoy quiero hablar de un cambio de tiempo espiritual muy importante. Un cambio profundo en relación a la comunicación o a la forma de hablar con Dios del pueblo de Israel, del pueblo del Señor. Se terminó una etapa aquí. Yo le tengo que resumir un poquito el libro de Samuel o la introducción al libro. Aquí estamos en un acontecimiento de guerra contra los filisteos y el relato del final de Elí, que era un sacerdote, y de sus hijos Finés y Ofni, que eran dos de sus hijos. Pero quiero hablarle de qué es lo que estaba pasando. Había un tiempo, dice la Biblia, si usted lee al comienzo, que escaseaba la palabra de Dios. No había profeta, no había palabra de Dios, no había comunicación. Dios y el hombre habían cortado su relación en estos tiempos. No había comunicación, estaban separados Dios y su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y aparece un tiempo de cambio, de transformación en la comunicación. Un cambio de formas que comienzan a ser diferentes, espirituales, que era la que Dios estaba esperando en el pueblo del Señor. Que haya una comunicación, una relación entre los hombres de Dios, representando al pueblo de Dios, y el Dios mismo, el Dios verdadero, el todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y Dios se encuentra con una persona llamada Samuel, que es una persona justa, que es una persona indicada, marcada para producir esta transformación en la comunicación, para que vuelva a haber palabra de Dios, para que vuelva a haber una comunicación correcta, una relación correcta, Dios-hombre, hombre-Dios. Hermanos queridos, vemos una relación antigua que era a través de Elí, el sacerdote, que era una comunicación errónea, equivocada. Pero Dios quiere comunicarse con su pueblo. Yo creo que podemos trasladar este cambio de los tiempos al cambio de los tiempos que necesita la iglesia de Cristo. Necesitamos una forma de comunicarnos distinta con Dios, conocer lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Dios quiere comunicarse con nosotros como iglesia de Cristo, y también nosotros necesitamos comunicarnos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hablar con Dios, oír su voz, entender lo que Dios quiere para estos tiempos. Y aquí hay cosas importantes que le quiero destacar. Un cambio de los tiempos espirituales, hermanos queridos, y las formas en que nos comunicamos nos dan derrotas o nos dan victoria. Aquí hay dos realidades. Una realidad que termina espiritual con Elí y sus hijos, y una realidad que empieza con Samuel y con una visión diferente de lo que Dios quería para Israel. Dos visiones de la comunicación con Dios, de la relación con Dios. Y quiero marcarle algunas de las cosas de la relación equivocada, de la relación de Elí. Y quiero que le preste atención, porque posiblemente es una forma que nosotros hemos adoptado de comunicarnos con Dios, que no camina, no funciona más. Hermano, no anda esa forma, no corre, no sirve. No logra que nosotros podamos entender a Dios, ni Dios entendernos nosotros, poder tener relación. Lo primero, nombre de Jesús, una interferencia aquí en el parlante. Número uno, salieron, escuchen, sin consultar a Dios. Lo primero que quiero marcarle en esta mañana es que el pueblo de Israel sale a la batalla, sale a enfrentarse con un enemigo tremendo que fue el histórico enemigo, los filisteos, que representan al enemigo permanente de los cristianos, el diablo y sus demonios. Y salieron a la batalla, dice la palabra, pero si usted presta atención, dice, un día los israelitas salieron
a pelear contra los filisteos. Así podemos hacer algo acá, ¿sí? Si podemos hacer algo con esto. En el nombre de Jesús cancelamos toda interferencia, en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen, es así, hermano. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo tuve un día bravo, no sé si usted se dio cuenta. En el nombre de Jesús cancelamos todo poder del diablo aquí. No es el micrófono, es el parlante este. Si lo podemos apagar y prender o algo. Escuchen, lo primero que salimos, apagamos y prendemos porque es lo que está interfiriendo. Escuchen bien, escuchen. Lo que hace una relación equivocada de lo que hicieron los hombres de Elí en este tiempo. Los hombres de Elí lo que hacen, escuchen bien, es salir a la batalla sin consultarle a Dios. No hablan con Dios, no se relacionan con Dios. Ellos dicen, salieron a la batalla a pelear con los filisteos. En aquel entonces, cada vez que había una batalla, se consultaban a los profetas de Dios, se consultaban a los hombres de Dios, a los líderes espirituales, cómo salir a la batalla. Si Dios le estaba asegurando una victoria, cuando consultaban a Dios, generalmente Dios le daba la aprobación para salir, o le decía que esperen, o le decían que no salgan. Pero salieron a la batalla sin consultar a Dios. Y no solamente que fueron derrotados, sino que primero perdieron a 4,000 y después perdieron a 30,000 hombres, 34,000 personas muertas en batalla porque salieron sin consultar a Dios. ¿Saben cuántos cristianos hacemos lo mismo? Salimos a enfrentar las situaciones, a tomar decisiones, a comprar, a vender, a relacionarnos con unos y con otros sin, escuchen bien, sin consultar a Dios. Hacemos lo que nos viene a la cabeza, simplemente manejándonos con nuestras ideas, manejándonos con nuestra experiencia. El pueblo de Dios sabía de lo que eran las batallas y enfrentaron, escuchen bien, enfrentaron a los israelitas, a los filisteos muchas veces. Sabían cómo funcionaba la batalla. Sabían cómo funcionaba todo esto, pero esta vez no consultaron a Dios, porque dice la Biblia, escaseaba la palabra de Dios. Hermanos queridos, esto es así. O se funciona, o se camina con Dios, o se camina en error, o se camina en derrota, o vamos camino a la muerte. Hoy consultamos todo tipo de cosas. Todas las cuestiones y todas las decisiones que tomamos, consultamos la ciencia, el conocimiento, apelamos a la experiencia, a la ideología. Cuando vamos a hacer cualquier cosa, hasta nos fijamos en los teléfonos que tienen el tiempo, cómo va a estar el clima, qué es lo que augurian los expertos de cualquier área. Comenzamos a consultar a todo tipo de conocimiento, pero no consultamos a Dios. Hermanos queridos, cuando no consultamos a Dios, vamos derecho a perder las batallas. ¿Cuántos dicen amén? Salimos equivocadamente y fracasamos. El pueblo de Israel fracasó y se vinieron avergonzados de la gran derrota que sufrieron con los filisteos, su archienemigo de siempre. Nosotros queremos enfrentar la realidad espiritual, la realidad física, la realidad de cualquier tipo, familiar, económica, pensando que nuestros antecedentes, nuestra experiencia y conocimiento nos va a dar la victoria. Pero quiero decirte que no te muevas sin consultar a Dios. Amén. Porque vamos a fracasar, porque vamos a caer. Y este era el modelo de Elí. El modelo de Elí era un modelo sin Dios. Era un modelo de un Dios ritualista, de un Dios lejano, de un Dios que no les enseñaba a ellos lo que tenían que hacer. No se dejaban enseñar por Dios. Hermanos queridos, la primera característica del modelo de Elí es salir
a la batalla, enfrentar las situaciones sin consultar a Dios. No lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cuestión es algo que también nos caracteriza a nosotros. Es la intención de manipular a Dios. Es decir, que en lugar de nosotros manejarnos y dejar ser manejados por Dios, conducidos por Dios, es pedirle aquí: Señor, dime aquí qué tengo que hacer con mi vida. En lugar de hacer eso, comenzamos nosotros a manipular a Dios, comenzamos a manipular al Señor. Dice la palabra de Dios que el pueblo, escuchen, luego de perder en batalla, los filisteos derrotaron a los israelitas, matando como a 4,000 de ellos. Versículo 3. Cuando el resto del ejército regresó al campamento, se preguntó: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos mataran? Se acordaron de Dios después que le fue mal. Hermano, ¿no se siente identificado en alguna área? Porque nosotros hacemos lo que se nos antoja con nuestra idea. Después decimos: ay, ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué no le consultaste a Dios? ¿Por qué no le pediste que te guíe, que te enseñe, que te diga qué, cómo y cuándo deberías hacer las cosas? Pero nos equivocamos. Entonces, después de sobre la leche derramada lloramos: ay, lo que nos pasa, ay, lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque no consultamos a Dios. Queremos, segundo que le estoy diciendo, manipular. Mire lo que dice: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaron? Vamos a Silo a traer el cofre del pacto. El cofre del pacto era la caja o el arca que representaba la presencia de Dios. Se habían olvidado, estaba en Silo, estaba en otro lugar, lejos de donde ellos estaban. Y dijeron: ¿y si traemos la presencia de Dios? ¿Necesitamos a Dios? No, no lo necesitaban. Necesitaban sus propias victorias. Necesitaban arreglar sus problemas personales y de pueblo de Dios. Pero no estaban reconociendo que necesitaban a Dios. No, hermanos queridos, no estaban reconociendo que en su vida Dios tenía que ser lo principal, sino que lo fueron a buscar porque tenían que ganar una batalla. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, creemos que vamos a manejar a Dios y después que te salió un desastre: ay, ahora vengo a la casa de Dios para buscar a Dios. Señor, ayúdame. Y agarramos y mandamos un pacto o ponemos una ofrenda importante. Ahora sí vine a la iglesia, traje la ofrenda, me hago la señal, no sé cuántas cosas hacemos ritualistas y decimos: ahora sí, Dios está acá y me tiene que ayudar. Y salen otra vez y fueron derrotados nuevamente, y ya no perdieron 4,000, perdieron 30,000, porque a Dios no se lo manipula. Amén. Hermanos queridos, a Dios no se lo manipula. A veces decimos: ay, bueno, me fue mal, pero le voy a pedir a Dios, voy a hacer un ayuno. ¿Es que querés estar con Dios? No. ¿Es que querés, sos amigo de Dios y querés comunión con el Espíritu Santo? No. Quiero que me haga el favorcito. Quiero que me resuelva el problemita. Ah, me fue mal con los filisteos, vamos a traer a Dios. Vayan a buscarlo, traigan a Dios. Cuidado, hermano, porque a Dios no se lo manipula. ¿Cuántos dicen amén? No se juega con Dios. Este era el principio de vida de los tiempos de Elí. Era un desastre, hermano. Era un desastre lo que pasaba. Era un desastre. No amaban a Dios. No lo buscaban porque estuviesen queriendo estar con Él, sino porque estaban buscando un beneficio, un logro. Estaban buscando un logro personal y no estaban buscando una relación.
¿Cuántos dicen amén? A veces vamos buscando dónde está Dios para ver dónde me va bien. A ver dónde está Dios para ver dónde me va bien. No decimos a ver dónde está Dios para yo servirle. ¿Dónde está Dios para yo tener comunión con Él? ¿Dónde está el Dios para conocer el amor verdadero de Dios y yo amarlo? Porque el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? No le dijo a Pedro: Pedro, decime qué favor necesita. Pedro, decime qué necesita que yo te voy. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dios está interesado en tu amor. Alguien diga amén. Por eso a Dios no se lo manipula. En tiempos de Elí no se consultaba a Dios. En tiempos de Elí se lo manipulaba o se lo quería manipular a Dios. Pero en tiempo de Elí no había guerreros santificados. Dice que fueron, mire esto, versículo 4, fueron a buscar el cofre del pacto del Dios Todopoderoso que reina entre los querubines. ¿Sabe por qué está diciendo esto? Porque está hablando de la santidad de Dios. Está hablando de la majestad de Dios. Está hablando de la grandeza de Dios, de la pureza de Dios. ¿Y saben qué? Agarraron el arca. Finés así: vamos a llevar el arca. Con manos sucias, porque Ofni y Finés eran perversos, adúlteros, fornicarios, de lo más inmundo, y cometían y ejercían la prostitución en el templo de Dios. Era lo más horrible delante de Dios. Y ellos pensaron que iban a traer el arca de Dios así nomás. Pensaron que ahora sí vamos a salir a la guerra y vamos a vencer. Yo no sé si usted me está entendiendo, porque hay cosas que tenemos que comprender en esta mañana. Porque vivimos como se nos antoja la regalada gana. Y un día decimos: vamos a buscar al Señor, vamos a hacer un pacto, vamos a ir a un culto, vamos a levantar la mano, vamos a decir: perdón Dios, bueno, ahora sí voy a hacer, ahora voy a salir a la guerra, ahora voy a enfrentar todas las cosas. Y hermanos queridos, no solamente perdieron, sino que Ofni y Finés murieron, porque no eran guerreros santificados. ¿Cuántos dicen amén? El modelo de Elí es un modelo que no se consulta a Dios. Es un modelo que se quiere manipular a Dios. Y es un modelo que no existe santificación ni santidad ni nada. Viva, vamos que va. Que Dios entiende. Vivamos como queramos. ¿Cómo vive el mundo? Vivamos, repitamos lo mismo. Mentimos. Como dijimos el viernes, en el mundo se es bicho, seamos bichos. Vivamos como queremos, vivamos como queremos. Hagamos lo que son. No, hermano. Porque la guerra vas a perder, pero vas a perder mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue primero que los enemigos se agigantaron. Algunos pensaron: bueno, ahora traemos el arca del pacto del Señor. Y dice que gritaron y tembló la tierra, y se parecía que temblaba la tierra. Porque hay cosas que parecen que están bien, pero no, hermanos queridos. No es cuestión de que nosotros, está bien que nosotros, porque la Biblia, ¿se acuerdan cuando hablamos del grito? El grito de guerra, de alabanza, de gloria a Dios, pero acompañado de la santificación. No se puede vivir una cosa por un lado y al mismo tiempo otra distinta. No se puede gritar en alabanza y vivir lejos de Dios, apartado, sin santidad, sin la cual nadie verá a Dios, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? No se puede. Hermanos queridos, por favor, entre paréntesis, guarde su teléfono ahora. Escuche, no se puede. El resultado fue que perdieron. El resultado fue que murieron. El resultado fue un desastre. Y el enemigo se agigantó.
Porque se dieron cuenta, ¿quién va a poder pelear contra ese Dios todopoderoso? Dijeron los filisteos. ¿Quién va a poder? Dice, cuando se enteraron que llevaron el pacto, dice, le agarró miedo. Y dijeron, estamos perdidos. Ese Dios es tremendo. Ese Dios es poderoso. Vino el pacto, vino la presencia. Pero hay algunos filisteos que dijeron, no, tranquilo. Los que están ahí no son santos. Son pecadores mentirosos. Manipulan a Dios, se olvidaron de Dios. Entonces comenzaron a animar a los demás y gritaron, filisteos, no se desanimen, sean valientes. Ellos trajeron a Dios, trayendo el pacto, el arca del pacto, trajeron el arca del pacto al campamento, pero no trajeron la santidad de Dios, no trajeron el compromiso personal con Dios, solamente están manipulando a Dios. Así que no, Dios no los va a acompañar. Hermanos queridos, hay veces que Dios está en medio de nosotros, se manifiesta en medio de nosotros, pero no nos acompaña, porque no estamos dispuestos a santificarnos. Y hermano, lo que pasó fue tremendo. En ese tiempo empezó a pasar de todo. Todo lo malo pasó. Todo lo malo sucedió en aquel entonces. Te voy a decir algo. Desaparecen lo que son garantía de bendición. Hay gente que se mete detrás de los bendecidos. Hay gente que se engancha con los bendecidos. Ejemplo, Judas se enganchó con los discípulos y con Cristo. Estaban en bendición. Judas disfrutaba, ¿no es cierto? Disfrutaba de la multiplicación, de la sanidad, de todo. Iba enganchado en los bendecidos. Los bendecidos, ¿quiénes eran? Jesús y los apóstoles, Pedro, Jacobo, Juan, los principales. Y Judas iba enganchadito nomás. Pero quiero decirle que el sacerdote de Dios, Elí, murió. Ofni y Finés quedaron sin la bendición de su papá. Quedaron sin la protección espiritual. Entonces, hermanos, se le terminó la buena racha. Ellos, mientras tenían la bendición de Elí, andaban con vida y seguían adelante. Seguían en el templo, seguían en la administración. Escuchen. Pero murió Finés. También murieron ellos. Murió la nuera. Murieron todos. Hermanos queridos, a veces desaparecen lo que son garantía de bendición. Desaparecen de nosotros. Entonces perdemos también la bendición. Pero también se pierde la presencia de Dios. Dice que cuando salieron la segunda vez, perdieron el arca del pacto. Los filisteos le robaron la presencia de Dios. Porque el filisteo sabe que la presencia de Dios es el punto de cambio. Por eso, si nosotros venimos de acuerdo en oración, en santidad, en búsqueda de la presencia de Dios, se manifiesta. Pero si vos venís acá a jugar, a perder tiempo, a hacer un ritual religioso, a que tus pensamientos vuelen por ahí y no te enganchás con Dios, entonces la presencia de Dios no se manifiesta. La presencia de Dios no se manifiesta. Y perdieron la presencia de Dios. Porque Ofni y Finés y los que estaban con ella, las esposas, todo fue un desastre, era todo. Perdieron la presencia, perdieron las batallas, perdieron la vida, perdieron el ministerio, perdieron todo. Hermanos queridos, esto es tremendo. Cuando se pierde la presencia de Dios, vas a perder todo, vas a perder todo. Si perdemos la presencia, perdemos todo. Escuchen, comenzó una escalada de muerte, pero no de muerte natural, de muerte prematura. ¿Por qué? Porque Elí, aunque era viejo, no murió de viejo
lleno de años como morían los hijos de Dios que estaban en la bendición de Dios. Murió roto el cuello en un accidente. La nuera de Elí murió en el parto de angustia porque perdieron la presencia de Dios. Ofni y Finés perdieron la vida en batalla. Toda una escalada de muerte, todo mal, todo mal. El resultado, hermanos, de la vida de vivir a la manera de Elí. Por eso le estoy hablando de un cambio de tiempo. Al vivir como vivió Elí, como vivieron sus hijos, entonces perdieron ya la garantía de bendición. Ya no había nadie que les acompañase. Perdieron la presencia de Dios y comenzaron las escaladas de muertes prematuras o injustas o accidentales. Pero hermano querido, quiero decirle algo. Siempre que un plan se acaba, Dios ya tiene otro. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya tenía otro. Por eso el capítulo anterior, Dios se había valido de un plan maravilloso. Y el plan se llamaba Samuel. El plan era el nacimiento de Samuel. Era el nacimiento de un cambio espiritual, de un nuevo tiempo espiritual. Y Dios lo que está queriendo en la iglesia es un nuevo tiempo espiritual. No se puede ministrar a Dios en pecado, en adulterio, en fornicación, en mentira, haciendo las cosas mal. No se puede llevar adelante un culto sin la presencia de Dios. Hay iglesias que viven en los cultos y en los rituales, pero Dios no está en ese lugar. Y ese tiempo se acabó. Se acabó el tiempo de la religiosidad. Se acabó el tiempo del ritualismo. Se acabó el tiempo de la mentira. Alguien dígame: se terminó el tiempo de la mentira religiosa. Amén. Pero Dios, hermano querido, aleluya, se valió de un hombre que vino a cambiar la realidad. Samuel, el primer y único profeta, sacerdote y juez de Israel de todos los tiempos. Un ungido tremendo de Dios, donde Dios hablaba por medio de Samuel, donde Samuel gobernaba por la presencia de Dios en su vida, donde él juzgaba, donde él profetizaba, donde él ministraba el sacerdocio. Él puso en su vida, estaban todos los ministerios juntos, porque fue un hombre escogido por Dios. Hermanos queridos, este tiempo, hay tiempo espiritual que se acaba en Argentina, pero hay generación nueva, hay una generación diferente, y es la que nosotros estamos esperando que Dios obre en cada uno. Dice la Biblia en el capítulo anterior que nació Moisés. Lo primero que hace, Samuel, lo primero que hace Samuel es vencer la batalla por la vida. Porque dice que Ana, su madre, no podía tener hijos, era estéril. Hermano querido, en realidad lo que estaba haciendo el enemigo era bloqueando el nacimiento a través de la enfermedad, a través de la esterilidad. Estaba bloqueando el nacimiento, porque Dios ya tenía desde antes. Por eso dice la Biblia: antes que nacieses te conocí. Amén. Y antes que nacieses te cogí para las naciones. Y Dios sabía que de Ana iba a salir, escuchen bien, iba a salir un Samuel, un hombre que iba a cambiar la realidad espiritual de la nación. Pero el diablo también lo sabía, así que el diablo se puso para bloquear la vida de Ana, para que no nazca, porque sabía que iban a ser un hombre espiritual, sabía que Dios tenía un plan maravilloso. Hermanos queridos, y comenzó una lucha, y Ana clamó al Señor, y Ana clamó. Capítulo 2, después léalo. Ahí está el canto de Ana, ahí está el canto de esta mujer que le pide a Dios con todo su corazón, y dice: Dios protege a quienes lo obedecen, pero los rebeldes mueren angustiados. De nada les sirve su fuerza, porque Ana sabía que esa su fuerza para concebir o para parir no era suficiente, pero ella clamó al Señor, clamó al Señor. Y hermano querido, Samuel fue el primero que venció ese bloqueo. Gloria al nombre de Jesús. Él venció la guerra por la vida.
Hermanos queridos, hay una guerra para que vos no nazcas de nuevo, para que vos no seas un hombre, una mujer de Dios que cambia los tiempos. Vos querés nacer de nuevo. Y no estoy hablando del nuevo nacimiento de los que aceptan a Cristo, sino de los que comienzan a nacer a una nueva generación, una generación de espiritualidad, una generación de santidad, una generación de fe, una generación de logros. Alguien diga amén. Samuel representa el que venció la guerra por la vida. Pero en segundo lugar, escuchen, Samuel decidió oír a Dios. Dios le llama por la madrugada y le dice Samuel, y él salió siendo pequeño y dijo, ¿qué quieres? Le dijo a Elí, porque no conocía todavía quién era Dios, pero él decidió oír a Dios. Y luego se acostó, le dijo, yo no te llamé, le dijo Elí. Y otra vez Dios lo llamó y él pensó que era Elí por segunda vez. Así lo hizo 3 veces y Dios le dijo, y Elí le dijo, el que te está llamando es Dios. Si vos oís la voz de Dios, entonces respondele a Dios. Y hermano querido, él decidió oír la voz de Dios. Dejó la comodidad de la medianoche, del cansancio, del dormir, de las cuestiones personales, y decidió oír la voz de Dios. Dios habla en estos tiempos por la palabra, con los profetas. Dios habla, Dios nos enseña, Dios nos muestra. Si vos decidís oír la voz de Dios, perteneces a la nueva generación. Amén. Pero en tercer lugar, Samuel decidió servir y dijo, heme aquí, Señor, aquí estoy para servirte. Él decidió levantarse a la medianoche o a la mañana y de entregarse a Dios por completo y decirle, aquí estoy, Señor, para servirte. Aquí estoy para hacer lo que tú quieres. La generación de los servidores, la generación de los que buscan a Dios, la generación de los que rompen el ritualismo para entregarse por completo al Señor. Alguien diga amén. Samuel decidió servir y Dios le dijo, bueno, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a terminar con la casa de Elí. Se terminó este asunto, se terminó esta hipocresía, se terminó esta falsa espiritualidad, se terminó este ritualismo seco y vacío. ¿Y saben qué? A mí me llama la atención. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Y él era un profeta de Dios. Dios no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada en Argentina. Dios no va a hacer nada sin consultarnos a nosotros y sin que nosotros le respondamos a Dios. Le voy a contar algo que para usted no sé qué significará, pero para nosotros, por lo menos para mí, significa mucho. Necesito por ahí que me ayuden a veces con los años, que no recuerdo bien. Pero hace 2 años, 2013 fue, en enero de 2013 fue la ley contra Israel. Hermano querido, contra Israel no se puede meter nadie. Nosotros tenemos que orar por la paz de Israel. Amén, dice la Biblia. Orad por Israel, orad por la paz de Israel. El expresidente Chávez dijo un día, maldigo a Israel desde las entrañas, y le agarró un cáncer y se murió al año. Jamás te metas con Israel, el pueblo de Dios. En enero, creo que fue 2013, la expresidenta de nuestro país levantó un decreto desfavoreciendo a Israel frente a Irán, pueblo enemigo de Israel. Y levantó un memorándum, una decisión política. Escuche. Pero lo más bueno de todo que pasó es que 2 meses antes un profeta aquí de la iglesia vio esa reunión que estaba la presidenta, el iraní y la firma, que no sabíamos qué era, pero ya en el espíritu ya lo estábamos viendo. Y había una tercer personaje que era el Satanás, riéndose, y decía, estoy entregando a tu pueblo Israel. Pasó, Dios nos mostró 2 meses antes que se firme
en la realidad natural. Eso fue en enero del año 13, hace 2 años y pico. Y Dios nos mostró 2 meses antes. Pues ¿saben qué, hermanos queridos? Hay un dicho que dice: el que ríe último ríe mejor. La última palabra la tiene Dios. Hace un par de días cayó eso. Cayó. Porque, hermano querido, nadie se puede meter con Israel. Porque es el pueblo de Dios. Y así nadie se puede meter con la iglesia de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Dios no hará nada sin revelar su secreto a los siervos, los profetas. ¡Aleluya! Y Samuel decidió que Dios gobierne, porque dice que esa mañana se levantó y abrió el santuario, un santuario que estaba abandonado, se había cerrado y era una casa de prostitución. Pero cuando se levantó Samuel, sacó la inmundicia de ese lugar y abrió el santuario y dijo: esta es casa de Dios, a Israel la va a gobernar Jehová de los ejércitos. A la iglesia de Cristo, a esta nación la va a gobernar los hijos de Dios que se consagren y que le abran las puertas al Rey de Reyes y Señor de señores. Póngase de pie, póngase de pie y declaramos: Señor, oh Rey de Reyes, entra a la iglesia, entra a nuestras vidas, entra al lugar que te pertenece, entra. Se terminó la generación de Lili, se terminó la generación ritualista y comienza una generación de gente entregada, la generación de los Samuel. ¿Cuántos lo dicen amén? La generación de los Samuel. Alabado sea el Señor. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay. También es dueño del mundo y de sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre las aguas de los mares y afirmó el mundo sobre las aguas de los ríos. Solo Dios puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa en hacer lo malo. El que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios le llena de bendiciones. Dios su Salvador le da la victoria. Dios de Israel, así son todos los que te buscan, así son todos los que a ti acuden. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey Todopoderoso. ¿Y quién es ese Rey Todopoderoso? El Rey de Israel.